La siguiente clasificación que vamos a ver es a través de las vías de administración, donde podemos encontrar la vía oral, sublingual, tópica, que dentro de esta la más común o la que siempre se menciona es la dérmica, pero también tenemos otras como por ejemplo la ótica, nasal, ocular, rectal y vaginal. Por ende, nunca olvidar que dentro de las tópicas no solamente tenemos la dérmica, sino que también estas otras antes mencionadas. Por otra parte, tenemos las parenterales, que quiere decir que no pasan a través del tracto gastrointestinal. Acá podemos encontrar la intradérmica, subcutánea, la intramuscular e intravenosa. A continuación, vamos a ir observando las distintas ventajas y desventajas de las vías de administración. La vía oral, dentro de sus ventajas, es que no hay dolor, ya que para ser administrado no requiere romper membranas, a diferencia de lo que sería la vía subcutánea, que se requiere de una inyección para poder administrar el medicamento. Es económico debido a su manufactura, ya que, por ejemplo, no requerimos de esterilización del producto para ser administrado, a diferencia de lo que ocurre con la vía endovenosa, que ya que es administrado directamente por el torrente sanguíneo, este requiere estar sin tipos de bacterias que pueden causar un daño en el paciente. Permite acceso a multidosis, ya que la mayoría de los medicamentos no se administra una sola vez, sino que, por ejemplo, puede ser acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 7 días. Además, es de fácil administración debido a que, por ejemplo, la mayoría de las personas adultas sanas son capaces de deglutir. Dentro de sus desventajas podemos ver una biodisponibilidad variable. Esto se debe principalmente al efecto primer paso hepático. Lo que ocurre en este proceso es que una vez que ha absorbido el medicamento a través del tracto gastrointestinal, la irrigación de estas venas llegan hacia la vena porta, que va a llegar hacia el hígado. El hígado es el principal metabolizador de los medicamentos. Lo que ocurre es que el medicamento es el activo que tiene la actividad farmacológica. Cuando el medicamento es metabolizado, estos metabolitos no necesariamente van a tener esa actividad metabólica. Entonces, depende si hay una mayor cantidad de primer paso hepático o una menor, es lo que va a generar una mayor cantidad de principio activo o menor según el metabolismo. Y esto, posteriormente, esa cantidad de principio activo que queda restante es el que llega a la circulación sistémica. Y por otro lado, se requiere que el paciente esté consciente para que se pueda administrar, ya que se necesita deglutir para poder ser administrado. La vía sublingual y bucal. Dentro de las ventajas es que tampoco hay dolor, existe un bypass del primer paso hepático. Esto quiere decir que lo que vimos en la vía oral no ocurre, o sea, hay una mayor cantidad de medicamento que va a llegar a nivel sanguíneo. ¿Por qué ocurre esto? Esto se debe a que la irrigación que existe bajo la lengua no llega hacia la vena porta, sino que llega directamente al torrente sanguíneo, lo que evita este primer paso hepático y por lo tanto esta metabolización presistémica que sí ocurre en la vía oral. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos observar un aumento de la biodisponibilidad del medicamento al compararla con la vía oral, ya que, por ejemplo, la vía intravenosa es la que tiene la biodisponibilidad del 100%. Es útil para fármacos que se degradan en el jugo gástrico, o sea, que se degradan debido a, por ejemplo, a el pH disminuido o también por las enzimas que podemos encontrar a nivel estomacal. Es de absorción rápida y también de una respuesta más rápida. Esto en el caso de la vía sublingual, debido a esta llegada más rápida a la circulación producto de la irrigación debajo de la lengua. Dentro del gráfico podemos observar a la izquierda lo que sería la absorción de la vía sublingual, ya que hay una absorción bastante rápida y después hay un decaimiento, que esto se debe a la constante de eliminación que vamos a ver más adelante dentro del ramo de farmacocinética. Mientras que la vía bucal, cuando nosotros analizamos el gráfico de tiempo versus concentración, la absorción es más lenta, llega al tiempo máximo de manera más lenta a comparación de la vía sublingual, y también podemos observar un decaimiento. Dentro de las desventajas es que parte del ácido sí se traga, por lo tanto aquí también habría una pérdida del producto, ya que no lo estamos absorbiendo a través de la irrigación sanguínea. Se requieren de dosis pequeñas y también se puede observar un sabor que es desagradable y por lo tanto hay que enmascarar ese sabor. Esto se debe a que el fármaco está directamente en contacto con las papilas gustativas. La vía rectal, dentro de sus ventajas, es que es útil en pacientes pediátricos,
ya que bastantes niños o niños que son, por ejemplo, menores de 8 años, les cuesta mucho poder deglutir algún comprimido o cápsula. También acá existe un bypass parcial del primer paso hepático. Un bypass parcial quiere decir que parte del medicamento va a llegar hacia la vena porta y va a ocurrir el proceso de metabolización presistémica, pero también hay otra irrigación dentro del tracto intestinal que va a llegar directamente al torrente sanguíneo. Por eso es parcial. Es útil, por ejemplo, en pacientes que no están conscientes. Un ejemplo de este podría ser algún supositorio de diazepam rectal que los pacientes están convulsionando y se puede administrar de esta manera. También permite la posibilidad de tener acción local o sistémica. Dentro de sus desventajas es esta absorción errática o incompleta producto de este bypass parcial, que va a depender también de la profundidad a la cual se va a administrar el supositorio. Y también permite o da una necesidad de defecar que es bastante desagradable, que también puede hacer que la persona que se le está administrando un supositorio también elimine de manera anual el supositorio antes administrado. La vía intravenosa dentro de sus ventajas es que tiene una respuesta rápida, una biodisponibilidad del 100%, ya que es directamente administrada a través de la circulación sanguínea, entonces llega de manera directa al torrente sanguíneo y a la vía sistémica. Es útil para medicamentos que tienen una baja absorción o también una baja biodisponibilidad producto de este primer paso hepático. Dentro de las desventajas tenemos que es doloroso producto de la rotura de las membranas, también es que debido a su rápida respuesta es mucho más complejo manejar los efectos tóxicos, requiere de personal entrenado, ya sea por ejemplo médicos, enfermeras, TENS, y su forma farmacéutica es cara debido a la esterilidad. Esto se debe a que principalmente, como va a ser administrado de manera intravenosa, este tiene que estar estéril, por lo tanto, dentro de sus procesos de manufactura se requieren de muchos más procesos y mucho más excipientes que van a permitir mantener esta esterilidad. Los pH extremos son dolorosos e irritantes. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la fenitoína con un pH 12 o la tetraciclina con un pH 2. No todos los activos son solubles estables a pH fisiológico, lo que puede dificultar, por ejemplo, la formulación de algunos medicamentos y que estos necesitan de dosis única a nivel de ampolla, ya que como estos tienen que estar estériles para ser administrados, una vez que está abierto está en contacto con el medio y estos pueden contaminarse con bacterias que pueden ser nocivas para las personas. Dentro de los gráficos que podemos observar de concentración versus tiempo, al lado izquierdo tenemos una administración en bolo, o sea, una administración corta que va a llegar rápidamente a la concentración máxima y posteriormente, como ya se administró y no va a seguir administrándose, la concentración va a ir decayendo producto de la eliminación del fármaco. Por otro lado, a la derecha podemos ver una absorción que es más bien una infusión, es decir, que se va administrando de manera constante el medicamento en el tiempo. La concentración va a ir aumentando, 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 hasta que vamos a llegar a una concentración en un estado estacionario. La vía subcutánea, dentro de sus ventajas, es que puede ser administrado por el mismo paciente. Un ejemplo de esto es la administración de insulina subcutánea, que no requiere del personal entrenado para poder ser administrada. Tiene una absorción rápida si es en una solución acuosa o también puede ser administrado con formulaciones de POT que permiten una acción más bien prolongada. Dentro de la desventaja es que es doloroso y por otro lado solamente se permiten inyectar no volúmenes superiores a 2 ml. La vía de administración intramuscular dentro de sus ventajas es que permite una administración de volúmenes superiores a la vía subcutánea. Es más fácil de administrar que una vía intravenosa y también está la liberación sostenida. Dentro de las desventajas que también es doloroso, tiene que ser administrado por personal que está entrenado, que el sitio de inyección también está influenciado por la absorción. Es por ello que, por ejemplo, cuando se va a formular un medicamento que es a través de esta vía, está establecido dónde tiene que ser administrado, por ejemplo, en el deltoides o en el glúteo. También la absorción puede ser errática, especialmente en fármacos que son poco solubles. Otro factor que también puede alterar este tipo de absorciones, por ejemplo, si un paciente es obeso y tiene una gran cantidad de tejido adiposo, parte del fármaco, en vez de ser administrado en la vía intramuscular, también puede ser administrado
en la vía subcutánea en este tejido adiposo, lo que también va a alterar la cantidad de fármaco que va a llegar a circulación sistémica. Acá podemos ver que en el deltoides, por ejemplo, solamente se puede observar un volumen no superior a 2 ml. También en el glúteo no se puede administrar un volumen superior a 6 a 8 ml. Y en el caso de los neonatos se puede administrar el medicamento en el muslo exterior. Para la vía inhalatoria, las ventajas que podemos observar están los efectos locales, como el uso de salbutamol o también el uso de bromuro dipatropio para patologías como asma o EPO, donde principalmente se espera que el sitio de acción sea en el árbol bronquial. Por otro lado, también está esta posibilidad de tener efectos sistémicos, que podría ser el uso de anestésicos inhalatorios como el sevoflurano, que también van a tener esta acción más bien sistémica y no local. Se pueden utilizar aerosoles, nebulizadores e inhaladores de polvo seco. Dentro de las desventajas está el tamaño de la partícula, ya que partículas que sean mayores a 10 micras solamente se absorben un 10%, ya que la mayoría de las partículas se va a quedar en la cavidad orofaringea, lo que va a disminuir la cantidad de fármaco que va a llegar al sitio de acción que estamos buscando. Por otro lado, también puede ser que las partículas sean de un tamaño muy pequeño, muy inferior al esperado, como 0,5 micras, donde estas no son retenidas, sino que son simplemente exhaladas. La absorción de esta forma o de esta vía de administración es muy rápida y el decaimiento también. La vía tópica o transdérmica, dentro de sus ventajas están los efectos locales o sistémicos. Este no es doloroso. Y de desventajas tenemos absorción variable, también que puede causar irritación en la piel, producto de estar en constante contacto, que se requieren de dosis pequeñas. El fármaco tiene que tener un bajo peso molecular o también ser liposoluble. ¿A qué se debe? A que tiene que ser de bajo peso molecular, ya que como la piel tiene que absorberlo, el tamaño de la partícula acá sí importa para poder lograr este proceso. Y también ser liposoluble para que pueda atravesar la membrana de manera pasiva, a través de una difusión pasiva. Acá podemos ver la forma farmacéutica de un parche transdérmico, que tiene dentro de sus componentes una lámina protectora externa, un depósito con el principio activo y una membrana globulosa que permita la liberación del fármaco. La gracia de estos parches transdérmicos es que se cambian, por ejemplo, cada 3 días. Por lo tanto, existe una liberación continua del medicamento para así obtener este efecto. Dentro del gráfico podemos observar eso, una liberación constante que después, cuando se alcanza el estado estacionario, se mantiene en esas concentraciones en específico. Otras vías están la extravascular, que tenemos la vía intrapleural. La pleura es una membrana que recubre el pulmón. Esta se pueden administrar algunos medicamentos a través de esta vía para tratamiento de infecciones o tumores locales. La intrarraquídea para anestésicos o también analgésicos. Intraarticular en el caso de la administración de corticoides, por ejemplo en articulaciones como cadera y rodilla para artrosis, e intraabdominal podría ser el caso de administración de algún tipo de antibiótico como puede ser amicacina a través de una peritoneodiálisis. Otra clasificación que podemos encontrar es según el sitio de acción. El efecto local lo que busca es tener el efecto terapéutico, pero también disminuyendo los efectos secundarios que pueden tener algunos medicamentos a nivel sistémico. Algunas de estas patologías que podemos encontrar puede ser, por ejemplo, tratar una conjuntivitis a nivel ocular, tratar algún tipo de infección a nivel óptico, o también puede ser tratar algún tipo de dermatitis a nivel de la piel. Lo que se busca o una de las ventajas que tiene es que no requiere la absorción para realizar los efectos. Y por otro lado, los efectos sistémicos requieren de absorción o son inyectados directamente a la sangre, lo que tendrán un efecto a nivel de todo el organismo según la distribución. Por lo tanto, este nivel o este efecto sistémico se va a encontrar a nivel de todo el cuerpo. La clasificación, según liberación, tenemos la liberación convencional, donde la forma farmacéutica libera el principio activo de manera inmediata, mientras que en la liberación modificada existe una liberación que puede ser retardada, acelerada o controlada. Dentro de esta clasificación tenemos el gráfico A, donde sería una liberación que sería
eh, de manera normal, convencional. Mientras que, por ejemplo, al mirar la gráfica B, no hay una liberación de activo en un principio del tiempo y una vez que llega un tiempo determinado, se empieza a liberar el principio activo. Esto sería una liberación retardada. Un ejemplo de esto puede ser que un medicamento tenga un recubrimiento entérico que no le permita ser liberado a nivel estomacal y una vez que llega al intestino es liberado. Otra opción está la C, que es una dosis repetida, donde una forma farmacéutica va a liberar en una primera instancia una cantidad de dosis y en determinado tiempo posterior va a liberar una segunda cantidad de dosis. Por otro lado, tenemos una liberación sostenida o prolongada, donde existe una liberación constante del principio activo, pero no de manera inmediata, sino que permanentemente a lo largo del tiempo. Entonces, lo que acá se puede observar en esta clasificación es que tenemos sistemas en los que la velocidad y o el lugar de liberación de los principios activos es diferente entre las distintas formas farmacéuticas, pero tenemos la misma vía de administración.